Natalia envió a la señora Jiménez fuera de la habitación y luego marcó un número. Maestro Ríos, ¿has atrapado el espíritu de Sara como prometiste? Me acerqué al teléfono, escuchando la respuesta del otro lado. No te preocupes, he ligado su alma al amuleto. Ni siquiera tendrá oportunidad de reencarnar. Puse los ojos en blanco mientras flotaba por la habitación. Maestro o no, el hombre no tenía agallas. Sonaba más como un vendedor desesperado por mantener su negocio. ¿Atraparme? ¡Qué ridículo! Si de verdad quería ayudar a Natalia, tendría que haber hecho mucho más que encadenarme a un amuleto barato. No sabía quién era más ingenuo, si ese supuesto maestro o mi hermana, creyendo que había ganado algo al suplantarme. Natalia, todavía al teléfono, sonrió. Esa sonrisa cínica que usaba cada vez que creía estar en control. Gracias, maestro Ríos. Confío en que no me decepcione, dijo con voz melosa. Cortó la llamada y dejó el teléfono sobre la mesita de noche, paseando la vista por la habitación. Mi habitación, ahora invadida por sus posesiones y esa absurda colección de perfumes que nunca había soportado. Cada rincón parecía un monumento a su falsedad. Me acerqué a ella, flotando a su alrededor, mientras ella retocaba su reflejo en el espejo, intentando recrear hasta el último de mis gestos. «Sara, querida», murmuró para sí misma, ensayando un tono suave, casi tierno. «Eres un fantasma ahora, solo una sombra en mi vida perfecta». Perfecta. Qué palabra tan absurda para describir esa farsa en la que se había enredado. Pero no podía negar que el espectáculo era fascinante, como una tragicomedia en la que todos los actores fingían no ver la verdad que yo encarnaba. Me preguntaba hasta dónde podría llegar su actuación. ¿Cuánto duraría el engaño antes de que Lorenzo se diera cuenta de quién era realmente? Escuché pasos en el pasillo, y una oleada de emociones me invadió al ver a Lorenzo cruzar el umbral. Habían pasado semanas desde su partida, y por un instante lo observé en silencio, estudiando su semblante. ¿Sería capaz de ver la verdad? ¿O seguiría en su frío distanciamiento, sin notarlo? Era curioso cómo, incluso después de mi muerte, una parte de mí deseaba comprenderlo, entender ese enigma que siempre lo envolvía. Natalia se giró hacia él con una sonrisa dulce. «Lorenzo», susurró, intentando captar su atención. «¿Cómo fue el viaje?» Lorenzo la miró con una leve sonrisa, pero sus ojos, como siempre, eran un abismo insondable. «Ha sido largo», respondió, antes de desviar la mirada. Esa expresión distante y reservada, que alguna vez me desesperaba, ahora parecía esconder algo más. Un destello de conocimiento, quizás. Me acerqué a él. Sentía una mezcla de nostalgia y un dolor sutil en lo profundo de mi ser. Incluso en la muerte. Parecía que Lorenzo lograba afectar mis emociones, pero había algo que ahora comprendía con claridad. Mi presencia allí, aunque invisible, era como una chispa aguardando a convertirse en fuego. Si mi vida había terminado, mi historia aún no. Lorenzo caminó hacia el comedor sin siquiera voltear a ver a Natalia, y ella, como un reflejo fiel, lo siguió, casi tropezando al ajustar su ritmo para imitar mis pasos exactos. No pude evitar sentir una mezcla de lástima y desprecio. ¿Hasta cuándo creía que podría mantener esta farsa? Desde mi posición intangible, observé cómo se acomodaba en la silla principal, la misma que había sido mía por 2 años. Natalia tomó asiento frente a él, sosteniendo la mirada, con una sonrisa que parecía resquebrajarse en las esquinas. ¿Has cambiado de perfume?, preguntó Lorenzo, rompiendo el silencio de forma repentina. Natalia se congeló, y yo no pude evitar acercarme más, ansiosa por ver su reacción. «¿Perfume?», murmuró ella, con una risa nerviosa que apenas lograba disimular. «Oh, bueno, sí, pensé en probar algo nuevo mientras te esperaba». Sus palabras salían torpes, poco convincentes, y Lorenzo la observó con una expresión que me hizo dudar. Parecía una mezcla entre curiosidad y algo más. «Interesante», respondió él, con una frialdad que parecía cortar el aire. «Siempre me gustó el aroma discreto que usabas antes». Al decir esto, Lorenzo desvió la mirada hacia la ventana, como si hablara conmigo en lugar de con ella. Un escalofrío recorrió mi esencia, y aunque sabía que no podía ser cierto, una chispa de esperanza surgió en mi interior. Natalia, desesperada por retomar el control, intentó cambiar de tema. «Lorenzo, me gustaría saber si mañana podríamos ir juntos al club de campo, como hacíamos antes. Es decir, para que te relajes después de tu viaje». Lorenzo apenas asintió. Su mente parecía estar en otro lugar. En sus ojos había un destello oscuro, un pensamiento escondido que ni siquiera Natalia podía leer. Mientras ellos conversaban, la verdad se volvía cada vez más clara para mí. Lorenzo sospechaba. Podía sentirlo, y eso era todo lo que necesitaba. Las horas pasaron, y mientras la noche envolvía la mansión, Lorenzo subió al dormitorio sin esperar a Natalia. Ella, detrás de él, intentaba mantener su compostura, pero cada paso que daba la hacía parecer más débil, más insegura. Cuando finalmente llegó a la habitación, él ya estaba frente al espejo, observando su propio reflejo, como si buscara una respuesta oculta. «Lorenzo», susurró Natalia desde la puerta, con una voz demasiado suave, demasiado ensayada, pero él no respondió. En cambio, tomó un peine y comenzó a pasar los dedos por su cabello, ignorándola completamente. «Es tarde», dijo él, sin mirarla. «Deberías descansar». Natalia, visiblemente desconcertada, intentó acercarse a él, sus dedos temblorosos al extenderse hacia su hombro, pero Lorenzo se apartó antes de que pudiera tocarlo, como si percibiera algo que ella no podía entender. Fue un rechazo sutil, pero lleno de intención, y en ese instante supe que había una distancia irrompible entre ellos. Él sentía mi ausencia, y aunque no podía verme, yo aún estaba allí, presente en cada rincón, en cada recuerdo. Natalia dio un paso atrás, fingiendo una sonrisa, pero el miedo estaba pintado en sus ojos. «Tienes razón», respondió forzando la voz. «Dormiré en la otra habitación esta noche, para no molestarte». Lorenzo apenas asintió.
silencio, mientras yo permanecía como un eco, como un recordatorio inquebrantable. El silencio que siguió fue pesado, opresivo, y algo me decía que esto era solo el principio. Natalia salió de la habitación con pasos ligeros pero torpes, y la vi caminar por el pasillo oscuro, tratando de disimular su frustración. El miedo estaba creciendo en ella, lo sentía en cada gesto forzado, en cada suspiro contenido. Era extraño, pero hasta en sus intentos de fingir calma y control, no podía evitar proyectar inseguridad. La seguí en su recorrido hasta el dormitorio de invitados, el lugar donde ahora intentaba encontrar refugio de la presencia invisible que sabía que yo encarnaba. Cerró la puerta con un golpe suave, apenas perceptible, y se dejó caer en la cama, con las manos temblorosas apretando las sábanas de seda. ¿Qué más necesitas, Sara?, susurró para sí misma, la voz rota, llena de amargura. Ese murmullo, casi inaudible, tenía más peso de lo que jamás había oído salir de sus labios. Natalia, la siempre controlada, la hermana perfecta, ahora se encontraba perdida y sin respuestas, preguntándole a un fantasma. La observé, sintiendo un extraño alivio al verla en esa situación. Ella siempre había tenido todo lo que yo no, y aunque era cruel admitirlo, ahora, en esta noche sombría, finalmente entendía lo que significaba vivir con miedo, con esa sensación de inminente pérdida. Quería que sintiera lo que yo había sentido durante toda mi vida, ese terror constante de ser insignificante, de no pertenecer realmente a ningún lugar. Permanecí en silencio, flotando cerca de ella, y noté cómo sus manos continuaban temblando mientras sacaba su teléfono y marcaba un número. Maestro Ríos, susurró al otro lado de la línea, la voz apenas firme, pero llena de urgencia. ¿Estás seguro de que su espíritu está atrapado? Porque he sentido su presencia en esta casa. Algo no está bien. La voz del maestro llegó apagada desde el altavoz, como un eco distante, y en ella se percibía una molestia evidente. Señorita Natalia, le aseguro que el espíritu de su hermana está atrapado. Si usted siente algo, es su propia culpa, sus propios temores. No es algo que yo pueda controlar. Natalia apretó los dientes, y su rostro se torció en una expresión de desespero mezclado con frustración. ¿Entonces no puedes hacer nada? ¿Para qué te pago si no puedes garantizarme que ella no me persigue? Yo hice mi trabajo, replicó él con voz cortante. Lo demás es asunto suyo. Quizás debería empezar a considerar que hay cosas que la ciencia y la magia no pueden controlar. La llamada se cortó de manera abrupta, dejando a Natalia en el más absoluto silencio, sola, rodeada de las sombras de una mansión que no le pertenecía. Una sonrisa se dibujó en mis labios, y aunque ella no podía verme, sentí que una parte de mi presencia resonaba en esa habitación. Ahora comprendía que, por mucho que intentara suplantarme, jamás podría borrar el vínculo que yo tenía con Lorenzo y con esta casa. Mi espíritu estaba enraizado aquí, y aunque no pudiera decirlo en voz alta, supe que ella lo sentía, que sabía que yo jamás me iría. Los minutos pasaron, y ella, abatida, dejó caer el teléfono sobre la mesita de noche. Cerró los ojos, intentando descansar, pero su respiración aún era irregular. Una última idea cruzó mi mente. Si mi presencia le parecía un tormento, apenas estaba empezando a mostrarle lo que significaba vivir bajo mi sombra, y con ese pensamiento me deslicé por el pasillo de regreso al dormitorio principal, donde Lorenzo descansaba. Quería que sintiera, en sus sueños, que aún estaba allí, que mi espíritu seguía atado a él, porque en el fondo, lo que realmente ansiaba no era venganza, sino que él supiera, de algún modo, que no me había olvidado tan fácilmente. Volví al dormitorio principal, observando a Lorenzo mientras dormía. A pesar de su semblante sereno, había en su expresión un aire de preocupación, algo que antes no había notado. Me acerqué, inclinándome hacia él, deseando que, de alguna forma, pudiera sentir mi presencia, ese lazo que nunca había logrado romper, ni siquiera en la muerte. Era como si mi esencia todavía buscara refugio en su recuerdo, en ese vínculo invisible que el tiempo y la distancia no habían podido borrar. De repente, Lorenzo murmuró en sueños, su voz apenas audible. Sara. El nombre escapó de sus labios en un susurro, cargado de una nostalgia que me atravesó como una corriente eléctrica. Sentí un escalofrío recorrer mi esencia, una mezcla de tristeza y alivio. Quizás, en algún rincón de su ser, él aún me recordaba, aún me buscaba en la oscuridad. Pero entonces, la puerta del dormitorio se abrió con un crujido suave. Natalia entró en la habitación, sus pasos cautelosos, sus ojos fijos en Lorenzo, como si temiera despertar algún recuerdo enterrado. Observé su rostro y vi el pánico en su mirada, el mismo miedo que la atormentaba cada vez más. Sabía que mi sombra estaba allí, que mi presencia rondaba cada espacio de su nueva vida, y eso la debilitaba. Natalia se acercó a la cama y se arrodilló a su lado, observando a Lorenzo como si estuviera buscando algo en él, alguna señal de seguridad. Lorenzo, susurró, su voz temblorosa. Quería llamarlo, que la viera, que la reconociera como alguien cercano, pero sus palabras se desvanecieron en el aire, como si carecieran de fuerza. Él abrió los ojos lentamente, mirándola con una expresión vacía. ¿Qué haces aquí?, preguntó en voz baja, y en su tono había una frialdad que hacía eco en la habitación. Era como si él también sintiera la mentira, el disfraz que Natalia intentaba sostener a toda costa. Lorenzo, no quería asustarte, solo me pareció que estabas teniendo un mal sueño, respondió, con una sonrisa forzada, buscando su aprobación, su consuelo. Él desvió la mirada y suspiró, como si sus palabras le resultaran un peso. No necesitas preocuparte por mí. Se incorporó lentamente, sin mirarla, mientras ella se quedaba en el suelo, inmóvil, con el temor brillando en sus ojos. La distancia entre ellos era cada vez más palpable, y aunque Natalia había hecho todo por ocupar mi
lugar. Lorenzo nunca le permitiría cruzar esa línea invisible que yo había dejado. ¿Sabes?, comenzó él, sin levantar la mirada. Siempre sentí que alguien estaba aquí, conmigo. Natalia palideció ante esas palabras, sus manos temblando levemente. Es extraño, pero últimamente es como si esa presencia estuviera más cerca. Me detuve un instante, sorprendida. ¿Podía sentirme? La esperanza y el dolor se mezclaron en mi ser. Un anhelo profundo de que Lorenzo pudiera percibir que yo no me había ido por completo. Y aunque Natalia intentara llenar el espacio vacío, había algo en el aire, algo en cada rincón de esa mansión que me pertenecía. Lorenzo, yo no sé de qué hablas, tartamudeó ella, incapaz de sostener su mirada. Él la miró con una sonrisa que parecía esconder un secreto, y aunque no dijo nada más, su silencio fue suficiente para romper la débil fachada de control de Natalia. Ella se levantó torpemente, saliendo del dormitorio con pasos apresurados, dejando atrás una incomodidad que me hizo sonreír. A cada momento, sentía cómo la fuerza de mi presencia crecía, cómo mi esencia se hacía más tangible en esta casa. Podía notar el impacto que dejaba en Natalia, cómo mi memoria la envolvía en una red de inseguridad y temor. Y aunque Lorenzo jamás pronunciaría mis pensamientos, yo sabía que en algún lugar de su ser, él comprendía que aún estaba a su lado. Natalia salió del dormitorio con el rostro pálido y los pasos torpes, como si cada paso la alejara de la seguridad que creía tener en esta casa. La seguí de cerca, moviéndome por los pasillos oscuros, observando cómo su desesperación crecía, cómo la máscara que había construido con tanto esfuerzo comenzaba a desmoronarse. Era como si mi mera presencia lograra desmantelar su control pieza por pieza. Cuando llegó al salón principal, se detuvo, apoyándose en una de las paredes, intentando recuperar el aliento, pero sus ojos estaban llenos de miedo, un pánico que no podía ocultar. Sara, murmuró, casi en un suspiro, como si pronunciar mi nombre fuera suficiente para conjurarme. Si estás aquí, ¿qué es lo que quieres? Me acerqué más, sintiendo un impulso de responder, de hacerle saber que yo estaba allí, que ella nunca podría borrar mi presencia en esta casa ni en la vida de Lorenzo. Aunque mi voz fuera un eco mudo, mi esencia continuaba envolviéndola, y yo sabía que cada vez que decía mi nombre, el terror se apoderaba más de ella. Maestro Ríos, él dijo que estabas atrapada, continuó en un susurro tembloroso. Se abrazó a sí misma, como si necesitara protegerse de algo invisible. Me prometió que no ibas a volver, que no podrías hacerme nada. Su voz se quebró, y en ese momento comprendí la fragilidad que escondía detrás de su fachada perfecta. Sabía que estaba derrotada antes de que siquiera comenzara, pero algo en mí ansiaba algo más que su rendición. Quería que Natalia sintiera el peso de mi presencia, no solo como un recuerdo, sino como una verdad inevitable, algo de lo que nunca podría escapar. A cada segundo, la mansión parecía volverse más oscura, los muros susurraban con ecos que solo ella podía oír, y cada rincón se volvía un recordatorio de mi vida, de mi historia. De repente escuchamos pasos. Lorenzo apareció en el umbral del salón, su mirada fija en Natalia. Había en sus ojos una sombra de sospecha, algo que me hizo sentir que él estaba a punto de descubrir la verdad. Natalia, dijo con voz baja pero firme, pareces diferente. Sus palabras la hicieron retroceder, y ella intentó sonreír, pero su expresión era vacilante, como si su rostro traicionara sus emociones. Lorenzo dio un paso hacia ella, y su tono se volvió aún más inquisitivo. Sara nunca habría mostrado este tipo de miedo. ¿De qué te escondes? Natalia abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. Su respiración se volvió errática, y pude ver el sudor brillando en su frente. Lorenzo la miraba con atención, y yo sentía que, de alguna forma, él estaba viendo más allá de la superficie, percibiendo las fisuras en la máscara que Natalia intentaba mantener. Lorenzo, yo... tartamudeó, sin saber qué decir. Solo ha sido un día largo, pero él no desvió la mirada. Desde que volví, has estado actuando extraño, como si esta casa te recordara algo que no puedes soportar. Su tono era frío, cortante, y cada palabra parecía penetrar en las defensas de Natalia. Quería que Lorenzo viera la verdad, que entendiera que la mujer que tenía enfrente no era yo, que nunca podría ser yo. Y mientras él continuaba observándola con esa mirada intensa y calculadora, supe que estaba cada vez más cerca de descubrirlo. Natalia se quedó inmóvil, sus ojos reflejaban un pánico incontrolable ante las palabras de Lorenzo. Él seguía mirándola, su expresión impasible, pero había algo en su postura, en la forma en que la observaba, que revelaba una duda creciente. Era como si cada instante que pasaba lo acercara a la verdad, como si él empezara a ver más allá del disfraz de Natalia. Lorenzo, de verdad, no tienes por qué preocuparte, dijo ella en un intento desesperado de sonar convincente, pero su voz temblaba, y cada palabra que decía la traicionaba. He estado un poco nerviosa desde tu regreso. Supongo que necesito tiempo para acostumbrarme otra vez. Lorenzo entrecerró los ojos. Su semblante era frío, pero sus ojos parecían escudriñarla, buscando algo que ella no podía ocultar. En su mirada había una mezcla de suspicacia y desdén, como si finalmente comenzara a ver las grietas en la fachada perfecta de Natalia. Era como si sintiera que algo en ella no cuadraba, como si supiera que esa mujer que intentaba ocupar mi lugar no era la misma persona que él había dejado. ¿Acostumbrarte?, repitió Lorenzo. Su voz era un susurro afilado, una pregunta que parecía estar dirigida a ella, pero que resonaba en cada rincón de la mansión. Sara nunca necesitó tiempo para acostumbrarse a mí. Sus palabras eran un recordatorio, un eco que se negaba a desaparecer, y vi cómo la expresión de Natalia se desmoronaba, como si hubiera
hubiera recibido una bofetada. Por un momento, la habitación quedó en silencio, un vacío que parecía aumentar la tensión entre ellos. Yo sentía que mi presencia se hacía más fuerte en cada segundo, que mi esencia llenaba cada espacio de esa casa, como un susurro incesante que no dejaba a Natalia en paz. Ella respiró hondo, intentando recuperar su compostura, y forzó una sonrisa, aunque sus labios temblaban. Lorenzo, todos necesitamos tiempo. Después de todo, ha sido un cambio para ambos. Intentó acercarse a él, su mano extendida como si buscara tocar su brazo, pero Lorenzo se apartó, su mirada impenetrable. No te acerques, dijo él en un tono bajo, pero firme. Había una dureza en su voz que me hizo sentir una punzada de satisfacción. Él no permitiría que Natalia cruzara esa barrera, no dejaría que ella lo engañara tan fácilmente. Lorenzo dio un paso hacia atrás, y en sus ojos vi un destello de algo que no había visto antes. Una furia contenida, un odio que apenas podía ocultar. Natalia retrocedió, la inseguridad en su rostro era evidente, y por un instante pude sentir su miedo como si fuera mío. Lorenzo, yo soy Sara, tartamudeó, y en sus palabras había una desesperación que no podía ocultar. Su voz sonaba débil, como si ella misma no creyera en lo que estaba diciendo. Él la miró con desprecio, y en ese momento supe que él estaba más cerca de la verdad de lo que Natalia podía imaginar. No, respondió Lorenzo. Cada palabra era como un golpe, una sentencia. Tú no eres Sara, jamás podrías serlo. Las palabras de Lorenzo cayeron como un peso sobre ella, y vi cómo su expresión se volvía más y más aterrada. Yo estaba allí, en ese instante, observando cómo mi recuerdo se convertía en su castigo, en un tormento que nunca podría escapar. Mientras él la miraba con esa dureza, sentí que finalmente, después de todo, yo estaba reclamando el lugar que me pertenecía. Y aunque no pudiera hablar, sabía que mi presencia seguía viva, más fuerte que nunca, en la memoria de Lorenzo. Lorenzo dio un paso hacia Natalia, y esta vez no había duda en sus ojos, solo había furia contenida, una ira que había estado creciendo desde su regreso. ¿Qué has hecho, Natalia? Su voz era baja, pero cada palabra estaba cargada de una fuerza que hizo que ella retrocediera, pálida, intentando mantener la compostura. ¿De qué estás hablando?, intentó decir Natalia, con una risa nerviosa que se rompía en cada sílaba. Lorenzo, no entiendo por qué te comportas así conmigo. Yo soy tu esposa. Su voz se quebraba, y en cada palabra había una desesperación creciente, pero Lorenzo no la dejó continuar. ¡No eres Sara!, gritó, y el eco de su voz resonó en cada rincón de la mansión, como si las paredes mismas respondieran a su furia. Te conozco, Natalia. Sé exactamente quién eres y qué has hecho. Lorenzo se acercó más. Sus ojos eran como fuego, y la verdad se revelaba en cada gesto, en cada palabra. ¿De qué estás hablando?, tartamudeó Natalia, sin poder sostener su mirada. Pero antes de que pudiera dar otro paso hacia atrás, Lorenzo la tomó del brazo, obligándola a mirarlo. Sara era mi esposa, continuó, sus palabras como cuchillas. Y tú solo eres una impostora. Natalia intentó soltarse, sus ojos llenos de pánico. Lorenzo, déjame, estás equivocado. Pero él la mantuvo firme, su fuerza inquebrantable, y su voz era una mezcla de desprecio y dolor. Todo este tiempo, pensé que había algo extraño en ti, que tus gestos, tus palabras, no eran como los de Sara. Intentaste engañarme, Natalia, pero el recuerdo de Sara está en cada rincón de esta casa, y no puedes borrarlo. Su tono se elevaba, y de repente, un estruendo sacudió las ventanas de la mansión. Las ventanas comenzaron a golpearse con fuerza, como si un viento sobrenatural las empujara, y un aire gélido entró por los rincones de la casa, revolviendo las cortinas y llenando el ambiente con un escalofrío que se sentía como una presencia viva. Era como si yo misma, desde algún lugar oscuro y profundo, me manifestara en la habitación, impulsada por la furia de Lorenzo y el temor de Natalia. ¿Sientes eso, Natalia? La voz de Lorenzo se alzó sobre el ruido del viento, sus palabras firmes y desafiantes. Es ella, es Sara. No importa lo que intentes hacer, no importa cuánto te esfuerces, nunca podrás reemplazarla. El viento soplaba más fuerte, y el sonido de las ventanas chocando era ensordecedor, un eco que resonaba con cada palabra de Lorenzo, con cada acusación. ¡Cállate!, gritó Natalia tratando de apartarse, su voz llena de histeria. Sara está muerta. Yo soy la que está aquí. Yo soy la que vive en esta casa. Y tú eres mío. Sus palabras eran una mezcla de furia y desesperación, y su voz se perdía en el rugido del viento. Pero Lorenzo la soltó de golpe, retrocediendo con una mirada de puro desprecio. Nunca serás Sara. Jamás podrás llenar el vacío que ella dejó, ni en esta casa, ni en mi vida. Y en ese momento, una risa baja y profunda, apenas perceptible, resonó en el aire. Una risa que ni Lorenzo ni Natalia podían escuchar, pero que yo sabía que era mía. Natalia miró alrededor, su respiración rápida, el pánico en sus ojos reflejaba el terror de alguien que sabe que está siendo superado. Esto no es posible. Esto no puede estar pasando, murmuraba, sin saber si hablaba consigo misma o con el fantasma que la acechaba en cada rincón. El viento arremolinado aumentó, las luces de la habitación parpadearon, y los cuadros en las paredes comenzaron a temblar. Lorenzo, inmóvil, observaba todo, y aunque no podía verme, sentía mi presencia. Lo sabía en cada fibra de su ser. Era como si yo estuviera allí, en cada rincón, rodeando a Natalia, atrapándola en una red de miedo y culpa de la que nunca podría escapar. La miré desde las sombras, una sonrisa en mis labios, y supe que finalmente había comenzado a reclamar lo que era mío. Natalia se tambaleó hacia atrás, sus ojos desorbitados,
mirando alrededor como si buscara una salida en medio de ese caos creciente. Las luces continuaban parpadeando, los muebles temblaban, y el viento parecía arremeter contra cada objeto, llenando el aire con un eco aterrador. Yo estaba allí, en cada rincón, en cada susurro, y la mansión misma se había convertido en una extensión de mi furia. «Lorenzo, por favor», rogó Natalia, su voz rota, apenas un hilo de lo que alguna vez fue. «Te lo juro, hice todo esto por nosotros, para salvarnos». Intentó acercarse, su mano extendida hacia él, buscando un resquicio de empatía, de compasión, pero Lorenzo la miró con el mismo desprecio, con una frialdad que la atravesaba como un cuchillo. «No te atrevas a decir que fue por nosotros», replicó él, su voz dura como el acero. «Todo esto lo hiciste por tu ambición, por tu avaricia. Creíste que podías simplemente tomar el lugar de Sara, borrarla como si fuera nada, y apoderarte de esta casa, de esta vida, pero te olvidaste de algo. Natalia, Sara no se iría tan fácilmente». En ese instante, un estruendo sacudió el suelo, y una corriente de aire helado azotó a Natalia, haciéndola tambalear. Era como si la casa misma reaccionara a las palabras de Lorenzo, como si el espíritu de Sara cobrara vida a través de cada pared, de cada sombra. Los cabellos de Natalia se agitaban, sus ojos llenos de un pánico que ya no podía ocultar. «¡Esto no es real!», gritó ella, tratando de convencerse a sí misma mientras retrocedía, chocando contra una mesa. «¡No puede ser real! ¡Sara está muerta!». Pero el eco de sus palabras fue tragado por el ruido ensordecedor de las ventanas golpeando, de los muebles estremeciéndose bajo la fuerza invisible que los rodeaba. Era mi furia, manifestándose en cada rincón, reclamando justicia, exigiendo que mi memoria no fuera borrada por una impostora. Observé cómo Natalia luchaba por mantenerse en pie, su respiración rápida y sus ojos desorbitados, como un animal acorralado. Supe que ella ya no podía escapar, que mi presencia la consumía, la envolvía, y que no había forma de liberarse de mi sombra. «¡Lorenzo, ayúdame!», gritó Natalia, pero él no hizo ningún movimiento para acercarse. Sus ojos la observaban con un brillo casi oscuro, y en su rostro se dibujaba una expresión de satisfacción sombría. Era como si, finalmente, Lorenzo aceptara mi presencia y permitiera que el espíritu de Sara tomara control de aquella escena. «Esto es tu castigo, Natalia», dijo Lorenzo, en un susurro cargado de desprecio. «Pensaste que podías robarle su vida, borrar su existencia, pero al final fuiste tú quien quedó atrapada en su sombra». Cada palabra era como una sentencia, y Natalia comenzó a temblar, sus rodillas cediendo bajo el peso de la verdad. En ese momento, una fuerza invisible empujó a Natalia hacia atrás, haciéndola caer al suelo, y el viento alrededor de ella se volvió más fuerte, girando en un remolino que parecía confundirla, atraparla. Las luces finalmente se apagaron por completo, sumiendo la mansión en una oscuridad total, y el único sonido que se oía era su respiración rápida y entrecortada, llena de miedo. Lorenzo dio un paso hacia ella, su figura apenas visible en la penumbra. «Dile a Sara, si puedes», murmuró, su voz baja y fría, «que nunca la he olvidado, que esta casa siempre será suya». Y en esas palabras, supe que mi misión estaba completa, que la verdad había salido a la luz, y que Natalia estaba perdida, atrapada en su propio terror, incapaz de escapar de la presencia que había intentado suplantar. Lorenzo despertó en el hospital días después, el cuerpo dolorido y la mente atrapada en una niebla de recuerdos confusos. Los doctores le explicaron cómo lo encontraron entre los escombros, milagrosamente ileso en medio del desastre. El incendio había consumido toda la mansión, dejándola reducida a cenizas, y con ella, cualquier rastro de la vida que él y Sara habían compartido allí. Mientras lo escuchaba, Lorenzo apenas asintió, sus ojos clavados en el techo blanco, sin brillo, como si aún pudiera ver las llamas danzando en su memoria. Sabía que algo había cambiado en él desde aquella noche, algo profundo y oscuro que nunca podría borrar. La casa, el hogar donde alguna vez creyó poder vivir en paz, ahora era un recuerdo impregnado de pérdidas y sombras. Al salir del hospital, Lorenzo decidió no reconstruir la mansión. Había algo en esos terrenos que lo repelía, un peso que caía sobre él cada vez que pensaba en volver. La vendió a un extraño, sin siquiera mirar atrás, decidido a dejar ese capítulo en el pasado, aunque una parte de su ser supiera que jamás podría escapar realmente. Con el tiempo, la historia de la mansión Fernández comenzó a difundirse entre los habitantes de la ciudad. Los rumores hablaban de una casa maldita, de sombras que rondaban las ruinas, de voces que parecían salir de entre los escombros en las noches de luna llena. Los jóvenes contaban historias en voz baja, como si el nombre Sara aún resonara en las paredes inexistentes de la mansión. Algunos decían que si uno se acercaba demasiado, podía escuchar los ecos de una mujer solitaria caminando en la oscuridad, susurros de dolor y desesperación. La gente afirmaba haberla oído, llamando desde las sombras, una voz frágil y rota, murmurando entre lágrimas: «Sara, déjame en paz. Sara, por favor». Con el tiempo, el terreno de la mansión se convirtió en un lugar prohibido, y solo los más atrevidos se aventuraban en la noche, deseosos de probar si las leyendas eran ciertas. Algunos volvían pálidos, incapaces de hablar de lo que habían escuchado o visto. Otros decían haber visto una figura entre las ruinas, una mujer que parecía desvanecerse en el aire, llorando como si buscara una paz que nunca podría encontrar. Y así, la mansión Fernández se convirtió en una historia de advertencia, en una leyenda que se contaba generación tras generación. Lorenzo, por su parte, vivió el resto de sus días en silencio, con la mirada perdida en el vacío, como si cada sombra en su vida le recordara
recordara lo que había dejado atrás. Aunque nunca mencionaba mi nombre, sus pensamientos parecían anclados a mí, y los pocos que lo conocían decían que, a veces, en sus noches más solitarias, se le oía murmurar buscando a mí.